Bien, estamos dentro de la noción del bien jurídico. Imagínense nomás cómo sería nuestra vida si no existiera esta definición o esta noción que es de interés vital para que podamos desarrollarnos en sociedad en armonía. Bien, cuando hablamos del titular del bien jurídico, ¿quién es el titular? Ya lo saben, ya lo sabemos. De ahí que se suele decir que existen bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos estatales. Los primeros se refieren a nosotros y los segundos a los intereses que persigue la persona no física, la persona moral, que en este caso es el Estado y que de alguna manera lo formamos nosotros. Bien, avanzamos. ¿Por qué es importante el bien jurídico? El derecho penal, como lo dice Jacobs, garantiza la vigencia de la norma, no la protección de los bienes jurídicos. Fíjense bien, ¿eh? Este jurista nos dice que el derecho penal va a garantizar la norma, pero no la protección de los bienes jurídicos. ¿Será cierto? Por supuesto que es cierto. ¿Cuál es el error que están cometiendo hoy en día nuestros legisladores? El error que están cometiendo hoy en día nuestros legisladores es inflar, agrandar, asustar, si tú quieres, a quien delinque, a quien quebranta la norma, como en el caso de la o del delito de violencia familiar. Hasta hace unos 3 o 4 años, ¿qué hizo el legislador? Aumentó la penalidad. Aumentó la penalidad. Si antes era la pena máxima 5 años de la violencia familiar, hoy es hasta 9 años. Y según este jurista dice que el derecho penal únicamente garantiza la vigencia de la norma, pero no la protección del bien jurídico. En este caso, a una vida libre de violencia de la mujer o del varón dentro de la familia o quien tenga un vínculo familiar, no va a garantizar la protección de que se le haya aumentado la pena. Entonces, el profesor alemán afirma que lo que caracteriza el comportamiento humano jurídico penalmente relevante no es que lesione o ponga en peligro bienes jurídicos. Esto también sucede por catástrofes naturales, animales, etcétera, sino su significado contiene el esbozo de un mundo, según lo afirma este profesor alemán. Bien. Han escuchado seguramente y existe también el derecho administrativo penal. ¿Qué es el derecho administrativo penal? Darle lectura de favor, Miriam. Derecho, permítame, me voy a agrandar. El derecho administrativo penal es el constituido por un grupo de disposiciones emanadas del poder público que son parte del ordenamiento jurídico y que asocian a una pena grupos de hechos consistentes en el incumplimiento de deberes para con la administración pública, no previstos en el Código Penal, que se denominan faltas o contravenciones. De lo dicho, se sigue que el único criterio de distinción cierto lo da la ley durante mucho tiempo. Se intentó diferenciar los actos que constituyen el contenido del derecho penal administrativo y el ilícito penal, siendo un criterio cuantitativo gravedad de ambas licitudes que hoy se ve como totalmente insuficiente para resolver este problema, en razón de su empirismo. Con James Fleischmann surge la teoría del derecho penal administrativo diferenciado cualitativamente del derecho penal común, al señalarse que en el primero las infracciones están referidas al valor de la justicia.
Gracias, Miriam. Entonces, aquí aparece otra figura que es el derecho administrativo penal. Cuando hablamos del derecho administrativo penal, no hablamos más de que ese castigo, de ese sistema represivo de castigo, que el ordenamiento jurídico encomienda a la administración junto al derecho penal. Entonces, ¿qué es el derecho administrativo y para qué sirve? Si hablamos del derecho administrativo, al igual que las otras normas, estudia y regula la vida y conducta del ser jurídico, político, cultural de un Estado. Por eso este autor nos menciona que constituye el contenido del derecho penal administrativo, el ilícito, y de ahí las normas especiales. Por lo regular, las leyes especiales, o mejor dicho, los delitos especiales, están escritos también en leyes administrativas penales. Por eso un autor menciona, o hay autores que dicen, que no se le puede llamar delito a algo que está en una norma administrativa, como la Ley Federal de Armas y Explosivos, de armas de fuego y explosivos. No se le puede llamar un delito especial, sino que aquellos que netamente estén dentro del derecho penal. Pero bueno, ni los autores se ponen de acuerdo, no es un tema que tiene muchas o muchos comentarios. Bien, seguimos con el derecho penal administrativo. Algunos tratadistas, nos dice nuestra diapositiva, pretenden configurar una disciplina, pretenden hacer, pretenden darle vida a una disciplina que sea autónoma, integrada por el conjunto de normas que regulan el ilícito administrativo. Tratan, pues, de incluir a los delitos, de incluir a las infracciones o faltas administrativas. Se han escuchado, no, no, pero no cometí ningún delito. En todo caso, es una falta administrativa. Andaba yo bien borracho y dije groserías y me detuvieron, pero quiero mi libertad si no he cometido ningún delito. En todo caso, es una falta administrativa. A eso se le denomina derecho penal administrativo, señores. ¿Sí me escucho bien o escuchan voces, jóvenes? Se Yo sí escucha lo un escucho poquito bien. Está de bien. eco, pero su voz está clara. Ah, bueno. Gracias, Salvador. Gracias, Miriam. Gracias, Tani. Bien. El derecho penal administrativo, entonces, ya lo dice aquí nuestra literatura, ha sido cuestionado por doctrinarios, por juristas, por el simple hecho de no lograr un consenso, de no llegar a una unificación en dicha rama, si merece autonomía o bien es parte del derecho penal clásico. Bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Es una disciplina autónoma o, o es parte del derecho penal? ¿O qué onda, pues? Y que por un lado la doctrina y la regulación reconoce las infracciones, contravenciones y faltas administrativas, pero por otro lado se encuentran los delitos, y aquí empezamos con otra variante, por o cometidos por servidores públicos y que esto también lo regula el Código Penal Federal. Y era así como iniciábamos al inicio, que el artículo sexto del Código Penal Federal nos decía que los delitos no previstos en ese código, pero previstos en una ley especial, se atenderán en dicha normatividad. Bien, ¿cuál sería entonces la definición del derecho penal administrativo? Este doctrinario Andrés nos dice que define el derecho penal administrativo él como la rama del derecho que se propone a un estudio especializado en categorías delictivas, sanciones, que tiene a su disposición el Estado
con el único fin de asegurar el orden público y para lograr, aquí viene a quién va dirigido, quién es el objeto de estudio, quién es el sujeto activo. Para lograr el eficaz funcionamiento de los servidores públicos y demás actividades que regulan el interés general. El derecho administrativo. ¿A quién va dirigido? A los servidores públicos. Por eso luego dicen, no, es que el servidor público, el presidente de la República, el gobernador, el presidente municipal, no se le puede denunciar ante el Ministerio Público porque pues son parte del Estado. Bueno, entonces entra en acción el derecho penal administrativo. ¿Ante quién se le denuncia? Ante el Congreso de la Unión, ante nuestra Cámara de Diputados. Bien. Bien, ya terminando este tema, nuestra legislación mexicana regula tanto los delitos como las infracciones administrativas. ¿Qué es una administración? ¿Qué es una infracción administrativa? Pues algo que no está tipificado en el Código Penal. Pero estudiando, pues hay leyes especiales entonces. Pero dicen otros autores, no, entonces no es delito. No se le puede llamar delito. Bueno, ¿es delito? ¿Es autónomo? ¿O es una rama del derecho penal? Bien. El artículo 109 constitucional en su fracción segunda dice que la comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la legislación penal. Así nomás nos dice. Y si buscamos la legislación penal y nos vamos al Código Penal Federal, nos dice en su artículo sexto que los delitos no previstos ahí, pero previstos en una ley especial, estaremos acorde a dicha normatividad. Entonces, dense cuenta, jóvenes, cómo viene todo este tipo de tema. De ahí que los delitos o cuáles son los delitos cometidos por servidores públicos. Si nos remitimos una vez más al Código Penal Federal, obtienen regulación de los delitos en su título 10, y ahí tenemos qué tipos de delitos cometen los servidores públicos. De la lectura, Salvador, de favor. Aquí. Delitos cometidos por servidores públicos. En términos de este precepto, el Código Penal Federal contiene la regulación que de los delitos cometidos por servidores públicos en su título 10 se prevén los siguientes delitos. Delitos. Ejercicio indebido del servicio público, capítulo 2, artículo 214. Abuso de autoridad, capítulo 3, artículo 215. Desaparición forzada de personas, capítulo 3, bis, artículos 215, fracción A, B y C y D. Coalición de servidores públicos, capítulo 4, artículo 216. Uso indebido de atribuciones y facultades, capítulo 5, artículo 217. Conclusión, capítulo 6, artículo 218. Intimidación, capítulo 7, artículo 219. Ejercicio abusivo de funciones, capítulo 8, artículo 220. Tráfico de influencia, capítulo 9, artículo 221. Cohecho, capítulo 10, artículo 222. Cohecho a servidores públicos extranjeros, capítulo 11, artículo 222 bis. Peculado, capítulo 12, artículo 223. Enriquecimiento ilícito, capítulo 13, artículo 224. Gracias, Salvador. Entonces, jóvenes, dense cuenta, pues, de cómo, por la calidad, por la condición en que esté la persona que comete el hecho que la ley señala como delito, va a darnos pauta para la implementación o para la aplicación de la norma especial. ¿Cuándo voy a aplicar la norma especial? ¿Cuándo voy a aplicar la ley especial ante un delito especial? En el momento en que esa persona tenga cierta condición. Bien.
Entonces, señores, y aquí viene un ejemplo. En todas estas figuras en las que hace el sujeto activo, en el que siempre del ejemplo que pusimos sea el servidor público, y las sanciones pueden ser tanto de dinero, pecuniarias, como de privación de la libertad, o bien como la destitución de su cargo, o bien como que se le inhabilite para cargos públicos, pero como hemos visto es el Código Penal el cual contempla estos delitos. Es decir, y aquí ya tenemos una postura, no existe autonomía del derecho penal administrativo, señores. El derecho penal administrativo no es autónomo, toda vez que está regulado primeramente por la norma sustantiva del derecho penal tradicional, el que conocemos, el que más se estudia. Independientemente de que las normas relativas al ilícito administrativo se ubiquen en el derecho penal o pues, se puedan ubicar en el derecho administrativo, sí es conveniente precisar que ante la comisión de un delito, o mejor dicho, de un ilícito administrativo, desde mi óptica, no serían delitos administrativos, sería un ilícito porque va contra la norma, como dice este autor Lucero. Ante la comisión de un ilícito administrativo, resulta indispensable identificar el tratamiento que la ley le va a dar a esa conducta, ya sea que sea una infracción o falta, o ya sea que sea netamente un delito. Pero no podría ser una infracción un delito, porque también hay principios para la aplicación de la norma penal. Y uno de los principios de la norma penal es la aplicación exacta y correcta de la descripción legal y no por analogía. Es decir, es que como que se parece a esto. No, señores, no podría ser tampoco. De lo anterior dependerá entonces el procedimiento para sancionarla. ¿Por qué? Porque dijimos que tanto hay sentencias especiales para delitos especiales, también lo hay para casos comunes. Por eso se dice que de lo anterior dependerá el procedimiento para sancionarla, ya sea ante el Poder Judicial, en caso de los delitos, o bien, o en sede administrativa, si se tratan de infracciones o faltas. Bien. ¿Cuál es entonces la distinción de la que hemos estado hablando entre delito y falta? Dale lectura, Miriam, de favor. Distinción entre delito y falta administrativa. Es importante señalar que toda violación a una norma jurídica de contenido administrativo puede dar lugar a un delito o a una infracción. La diferenciación entre infracciones y delitos ha sido materia de estudio de varios doctrinarios que exponen diversos criterios para explicarla. Uno de ellos desarrollado por el doctor Miguel Ángel García Domínguez en su libro de la infracción fiscal. Gracias. Bien, vamos a señalar entonces que toda violación a la norma jurídica de contenido administrativo puede dar lugar a un delito o a una infracción. La diferencia es que exponen diversos criterios para explicarla. Uno de ellos desarrollado, ok, vamos a ver entonces. Ok, continúa, Miriam. En todas estas figuras delictivas, el sujeto activo siempre es el servidor público y las sanciones pueden ser pecuniarias, de privación de la libertad, así como la A ver, destitución de su cargo. espera, Miriam, creo que te puse el diapositivo incorrecto, permíteme. Ok. Ok, ahí nomás, Miriam. Entonces, lo que acaba de mencionar su compañerita, la distinción entre delito y falta, sencillo. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Si esa descripción está dentro de una ley administrativa, pues desde luego es una falta administrativa. Esa descripción de conducta está dentro de un catálogo de delitos en el Código Penal, es un delito, o bien dentro de una ley especial. Ok, entonces vamos a analizar estas teorías y que estas teorías nos van a ayudar a diferenciar entre delito e infracción administrativa.
¿Qué nos dice la teoría cualitativa? ¿Qué nos dice la teoría cuantitativa? ¿Y qué nos dicen la teoría de nuestros legisladores? Daré lectura a la teoría cualitativa, Salvador, de favor. Teoría cualitativa. Entre ambas figuras existen diferencias esenciales, puesto que el delito se produce cuando el hecho ilícito atenta directamente contra los derechos subjetivos de los ciudadanos, al violar principios morales o de derecho natural que la norma jurídica protege, produciendo un daño o manifestando la intención del producido. A diferencia de la infracción en la que el hecho ilícito lesiona la actividad que la administración realiza en favor de los gobernados, por lo que al perturbar su buen funcionamiento lesiona indirectamente los intereses particulares. Gracias. Esto nos dice la teoría cualitativa, lo que conocemos primero. Atenta contra los derechos subjetivos de cualquier ciudadano, partiendo de lo que no se debe hacer, lo que no esté permitido por la norma. Bien, la teoría cuantitativa, la teoría cualitativa acerca de aspectos subjetivos, aspectos de comportamiento, teoría cuantitativa. Dale lectura, Tani, a la teoría cuantitativa. Tani, Tania, de favor, a la teoría cuantitativa. Bien, Asael, dale Sí. lectura. Bueno, adelante, Tani, la teoría cuantitativa y Asael, la teoría legislativa. Ok, teoría cuantitativa. Se desentiende de la naturaleza de las conductas que constituyen ambos ilícitos. Al considerar que para la diferenciación solo se debe tomar en cuenta su grado de peligrosidad para la conservación del orden social. De acuerdo con lo anterior, si la conducta ilícita pone en peligro la conservación del orden social o su estabilidad, estaremos frente a un delito, pero si solo se trata de una violación a reglas de poca importancia, se tratará de una infracción. Ok. A la teoría cuantitativa, ¿qué le interesa? Pues le interesa si esa conducta pone en peligro a la sociedad y si esa teoría o la teoría cuantitativa ve que únicamente pone en peligro a una sola persona o no es de trascendencia social, es administrativo entonces. Bien, ¿qué dice la teoría legislativa? La teoría legislativa, la cual considera que la diferencia está en la apreciación del legislador, quien por razones circunstanciales y de necesidad sociales delimita el campo de la infracción y lo separa del delito con base en decisiones de política criminal, por lo que será necesario consultar la legislación en cada caso para determinar si un ilícito queda comprendido en las infracciones o en los delitos. Gracias a él. Dense cuenta, jóvenes, de lo importante que prendan sus cámaras de favor, de lo importante que resulta conocer todas estas teorías o estas pocas teorías, o de lo importante que les resulta a los que hacen normas, a los que hacen leyes, saber cuál es la importancia de cómo van a legislar, porque la norma va a ser, pues ese es el fin de la norma, tutelar los bienes jurídicos y lograr la armonía social. Ya vimos que a la teoría cualitativa es el derecho penal clásico que conocemos, a la teoría cuantitativa se van a las leyes especiales porque esta ley especial protege a un grupo, se supone, más vulnerable si son víctimas, o a un grupo de mayor peso, quienes puedan cometer el delito, como son los servidores públicos. De ahí nos vamos a la teoría legislativa, quienes consideran que pues a quien le toca apreciar, a quien le toca dar razones, a quien le toca justificar el por qué la derogación o la abrogación o el nacimiento de una norma debe ser, pues es la teoría legislativa. Fíjense cómo todo lo que tenemos que abarcar para poder entender o darle sentido a lo que es esto que visualizamos aquí, delitos especiales. Delitos especiales. Ya Tani creo que ya le dio sueño, pero bueno, es parte de el
show. ¿Sale? Y aquí estábamos como iniciábamos, ¿no? Que la teoría general del delito. No, Ok, ok, sueño. ok, Déjame, Tani. dame, dame. Claro que sí, Tani. Gracias, Dani. Donde decíamos, pues, que en los delitos especiales describe también una conducta, solo es punible, solo es castigada si es realizada por ciertos sujetos que posean ciertas condiciones especiales que requiere la ley. Y en este caso hablábamos de quién sujeto, de los funcionarios públicos. Bien. Si vamos bien hasta aquí, Salvador. Tani, ¿vamos bien? Bien. Solo como comentario, ya ven lo que están